Diga conmigo, prioridades. Jesús establece el orden de las prioridades. No es que no voy a afanarme por la ropa y la comida, pero no puede estar eso en primer lugar. No es que no me voy a afanar por el vestido, no es que no me voy a afanar por la ropa, por la casa, por el carro. Lo que Jesús está diciendo, que el mundo pone en primer lugar ese afán, pero dice que los hijos de Dios primero tenemos que buscar el reino de Dios. Usted sabe algo, le voy a decir algo. Hay muchos hijos de Dios primero afanados por el mundo y por eso no pueden experimentar a Dios. Y usted tiene que aprender a establecer prioridades. Diga conmigo, Jesús me enseña a establecer prioridades en la vida. Usted sabe algo, Jesús llegó a la cima de su propósito en la tierra, porque el objetivo no es llegar a la cima, sino el objetivo es descubrir cuál es el propósito por el cual Dios te creó y llegar a esa cima a conquistar el monte del propósito. Voy a decirlo de nuevo, Jesús llegó a la cima de su monte, de su propósito. ¿Por qué? Porque Jesucristo estableció prioridades. Las prioridades están basadas en tu propósito, en la razón por la que tú fuiste creado. Entonces, porque el objetivo no es llegar a la cima. La gente está buscando llegar a la cima. ¿Pero a cuál cima? El mundo está buscando llegar a cualquier cima. Pero nosotros fuimos creados con un propósito. Y nuestro objetivo es llegar a la cima de nuestro propósito. El objetivo es nuestro propósito por el cual Dios nos creó y debemos llegar a esa cima de ese propósito. Y Jesús, ahora el mundo tiene el propósito del éxito, de tener dinero, de alcanzar cosas, de tener bienes materiales, y ellos trabajan para ese propósito. Pero Jesús está diciendo, los hijos de Dios establecemos prioridades de acuerdo a nuestro propósito. ¿Cómo saber de qué lugar soy yo? Depende cómo usted quiera vivir. La pregunta es, ¿cómo usted quiere vivir los días en la tierra? ¿Cómo los vive el mundo o cómo los viven los hijos de Dios? ¿Cómo usted quiere vivir ese propósito? Por eso, escuche, alguien me dijo, ay, pero yo voy a estar allá y acá no voy a estar. Esa es la razón. Allá en el salón de nuevos creyentes están los nuevecitos. Ahora tengo libertad para hablarle a los viejitos. Denle un aplauso al Señor. Los nuevecitos están siendo enseñados allá la revelación de Cristo. ¿Por qué murió en la cruz? Pero usted necesita comer hoy arroz con frijoles. Amén. ¿Está aquí? Entonces, la gente no entiende la visión. Ese es el propósito de la visión. A usted no le puedo hablar hoy de la revelación de Cristo si ya Cristo se le reveló a usted. A usted lo que le tengo que hablar hoy es la importancia de la prioridad en su vida. Perdóneme. Mientras que usted siga pensando que nació para ser madre, su prioridad será ser madre. Mientras que usted piense que usted nació para ser mujer, su prioridad es ser mujer para todo el que necesita una mujer. Mientras que usted piense que usted nació para ser empleada, su prioridad es ser empleada. Mientras que usted piense que usted nació para algo, su prioridad será hacer eso que usted está pensando por lo que usted nació. Ahora escúcheme esto. Dentro del camino a su propósito usted puede ser hija, madre, esposa, mujer, arquitecta, ingeniero, pero usted no nació para quedarse ahí. Dios lo hizo con el propósito de ser hijo suyo y de gobernar la tierra. Hasta que usted no entienda esto, usted seguirá sirviendo en lo que usted cree que usted es. Y las prioridades están basadas en lo que usted cree que es su propósito. Mi propósito es educar a mis hijos y estudiarlo. Ahí va a trabajar usted. Mi propósito es limpiar la casa. Ahí va a estar limpiando la casa.
mi propósito es esto, mi propósito es aquello. Ahí va a estar enfocado en su propósito. Pues yo nací en esta tierra para mostrar cómo somos las hijas de Dios. Yo nací en esta tierra para mostrar cómo somos los hijos de Dios en la tierra. Y hasta que tú no entiendas esto, tú no podrás caminar en ese propósito. Entonces, por eso no estás buscando primeramente el reino de Dios, sino que estás buscando las cosas que comienzan a suplir para ese propósito que tú crees que eres. ¿Estás aquí? Si usted cree que nació para ser una mujer maltratada, usted estará ahí cumpliendo ese propósito. Si usted cree que nació para que le tengan lástima, siga cumpliendo ese propósito. Si usted cree que nació para que la llamen pobrecita, allá usted, pero yo hace tiempo le hubiera dejado ese lugar a otro. ¿Estás aquí? Eso tiene que cambiar. Si usted cree que nació para no saber nada, bueno, siga cumpliendo ese propósito. ¿Comprende esto? Usted tiene que determinarse yo ahora entiendo que nací y vine a esta tierra para ser hija de Dios en la tierra, coheredera con Cristo. ¿Estás aquí? Nací para este tiempo, para ser coheredera con Cristo. Amén, ¿está aquí? Es más, le voy a dar una señal. Si en su casa se ponen bravos cuando usted no cocina, es porque usted no tiene claro su propósito. El problema no es el que está bravo con usted porque no cocina. El problema es que usted está proyectando su propósito. Y le voy a decir dónde está el problema. En el principio de lo primero está el problema. Por eso tienes que aprender a poner a Dios en el primer lugar. Amén. Diga conmigo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Diga conmigo, buscar primeramente el reino de Dios. Usted sabe, hubo una fase de mi vida que yo creía que mi propósito era cocinarle a los pobres que no tenían qué comer. Y funcionaba muy bien allí. ¿Comprendes esto? Hasta que me encontré con Jesús y me dijo, los pobres siempre estarán contigo, sígueme. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Entonces, los hijos de Dios tenemos la comisión del Padre en la tierra de predicar el evangelio, de enseñar la palabra, de gobernar la tierra. ¿Estás aquí? Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Anoten, si Jesús dice que yo debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, yo debo estar claro qué es el reino de Dios para mí. ¿Qué es el reino de Dios? Y voy a leer el Salmo 103:19, amén, anótelo. 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Diga conmigo, el reino de Dios domina sobre todos. Dígalo de nuevo, el reino de Dios domina sobre mí. Nada más sobre mí. El reino de Dios domina solo sobre usted, solo sobre la iglesia, las cuatro paredes de la iglesia. El reino de Dios domina
¿Y dónde está el trono? Desde donde domina todo el reino de Dios. Ajá. Diga conmigo, en los cielos está el trono de Dios, desde donde Él domina todo. Ay, Dios. Voy a decirlo de nuevo. El Dios, Jehová, domina todo. Desde el cielo está su trono, no la iglesia. Él no domina la iglesia. Él no lo domina a mí. Él también le domina a usted. Domina todo. El dueño de la empresa donde usted trabaja la domina Dios, Jehová. Él la quiebra, la cierra o la abre. Él domina el gobierno, pone reyes y quita reyes. El banco donde está nuestra cuenta que nos da confianza la domina Él. ¿Lo quiebra o lo deja fructificar? Todo depende de los hijos de Dios, cómo estemos con Él. Él domina todo. Diga conmigo, Él domina todo. ¿Desde dónde? Desde su trono. ¿Y dónde está su trono? En Él. Diga conmigo, en el cielo. O sea que Dios tiene poder para todo. O sea que nada ocurre si Él no lo permite. Todo lo que ocurre, Él lo aprueba, hasta lo que hace el diablo. ¿Comprendes esto? Amén. Diga conmigo, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino lo domina. ¿Cuántos están felices de ser hijos de Jehová? ¿Cuántos están felices de ser hijos del papá? De ese Padre poderoso. Dile que está al lado. Qué felicidad, qué honor, qué posición, qué honra ser hijo del Dios Todopoderoso. Dígalo conmigo, qué honra ser hijo. Cuando Dios me adoptó y me tomó como su hija, fue lo más hermoso que me pudo pasar. Por eso el libro de Isaías dice que aunque tu madre y tu padre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá. ¿Por qué? Porque Él es Padre. Y no hay mayor honra que Él sea tu Padre. Amén. ¿Estás aquí? No hay más honra. Y usted sabe, alguien me decía ayer, los hijos son prestados. Y yo le dije, yo sé. Usted sabe que los hijos son prestados. La esposa es prestada, el esposo es prestado, pero todo le pertenece a Dios. Y yo tuve que entender eso. Mi hija se va mañana, mi segunda hija se va. Y yo dije, bueno, quiere decir que ya terminé una parte de mi labor, pero esa es hija de Dios. Así que su Padre Celestial tendrá cuidado de ella donde quiera que esté. ¿Ves la importancia de tú entender los principios de Dios? Pero cuando tú crees que los hijos son tuyos, entonces tienes que tener cuidado, porque puedes entrar en problemas con el Dios vivo. Los hijos no son tuyos. Dios nos prestó el vientre, pero nosotros le prestamos el vientre, pero el vientre es de Dios. Porque no lo hicimos nosotros a Él, sino Él a nosotros. Y Él puso ahí el esperma, hizo la vida para traer su propósito a la tierra. Así que, diga conmigo, y su reino domina sobre todos. Dime algo, ¿qué domina sobre todo? Su reino. Ahora entiendes a Jesús en Mateo 6:33 diciendo, busca el reino de Dios. Por eso Jesús te dice, busca el reino primero, porque el reino domina sobre todo. Amén, ¿estás aquí?
Yo quiero que tengas una alerta en tu espíritu para entender esto. El reino de Dios domina sobre todo. Quiero decirte algo. Hasta tu casa lo está dominando el reino de Dios. No creas que eres tú. Dile al que está al lado: tú no dominas, mi hermano, ni el aire que está dentro de tu casa. Porque Dios nada más hace así y ese día no te amanece aire en tu casa. Por eso, ¿tú sabes por qué te digo esto? Porque quiero que entiendas a Jesús. Cuando te dice: busca el reino de Dios primero. Busca el reino de Dios primero. Amén. Y lo demás será añadido. Dice Daniel 4:3. Y usted tiene que saber que el reino del Dios soberano es reino sobre todas las criaturas y todas las cosas. Es el reino sobre todas las criaturas y sobre todas las cosas. Daniel 4:3 dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es sempiterno y su señorío de generación en generación. Su reino es sempiterno y su señorío es de generación en generación. Bueno, ¿qué significa sempiterno? Claro, es un reino que no tiene límite, que no tiene fin, que dura para siempre. Diga conmigo: el reino de Dios dura para siempre. Oh, escuche esto, escuche. No, es que ese era el Dios de los judíos. Dice que su reino dura ¿cuándo? Su señorío, perdón, gracias. Su señorío, diga conmigo, señorío, es de generación a generación. Mire, yo quiero explicarle esto. Aunque el mundo tenga de Dios a Mamón, Dios es el Dios de Mamón. Aunque el mundo tenga de Dios a Jezabel, Dios es el Dios de Jezabel. Eso es lo que está diciendo. Él es Señor de todo lo creado, de todo lo que existe. Escúchame esto. Y Él es Dios de mi generación, pero también la generación nueva. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios de mi generación y la de Yamir también es generación. La de Casey, la de los jóvenes. Y la próxima generación de los bebés que están en el vientre de ese bebé, Él también es Dios de esa generación. Eso es lo que quiere decir Daniel. Él es Dios de todas las generaciones. Él es Dios de generación en generación. ¿Ves más? Dice Señor. Lo que quiere decir la palabra Señor quiere decir dueño. Quiere decir amo. Y todo el problema del ser humano es que ellos se creen dueños, pero la Biblia dice que Él es el amo de todas las generaciones. De tus hijos, Él es el amo. Por eso dice la Biblia que Dios estableció a Cristo como la cabeza de todo varón. Él es amo de todos los hombres, no nada más de los cristianos, aún de los ateos, de los árabes, de los judíos. Yo no sé si usted puede entender lo que le estoy diciendo. Él es Dios. Él está en su trono. Y desde su trono está gobernando la tierra. Ahora, Dios no está gobernando la tierra vigilándonos a cada uno. Él estableció principios que el cielo y la tierra tenían que operar para que todo funcionara en la tierra. La física, las leyes de la física, el universo y los seres humanos funcionan a perfección. ¿Por qué funcionan a perfección? Porque Dios desde su trono todo lo está operando. ¿Estás aquí? Y aunque el hombre diga que conoce cuántas estrellas hay, cuántos planetas hay, cada vez que se inventa un telescopio nuevo, un aparato nuevo, encuentran un planeta nuevo, encuentran nuevas estrellas.
Y cada vez que inventan algo nuevo, encuentran 10 veces más de lo que antes habían encontrado. Porque eso muestra lo diminuto que es el hombre en toda la creación de Dios, pero al mismo tiempo tan importante para Dios. ¿Estás aquí? Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque el pueblo de Dios tiene la costumbre de hacer las cosas en su fuerza. Porque no entiende a Dios, porque no tiene una relación con Dios. Quiere hacer las cosas en su fuerza. ¿Comprende esto? Entonces, es importante comprender, ¿verdad? Y poner nuestra vida en orden de prioridad que el reino establece. Si el reino es el que gobierna toda la tierra, es importante poner en orden de prioridad todo lo que el reino establece. ¿Estás aquí? Anote, por favor. Este principio de lo primero debe ser aplicado a lo primero del día. Anótelo. Este principio de lo primero debe ser aplicado a lo primero del día, lo primero de la semana, lo primero del mes, lo primero del año y así sucesivamente. Dios debe estar en primer lugar. Es más, la Biblia dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Jesús lo dijo. Amarás a Dios, o sea, amar a Dios es poner a Dios en primer lugar en todo. Diga conmigo: yo debo poner a Dios en primer lugar en todo. En mi vida, en mi profesión, en mi matrimonio, en mis hijos. Gracias. Claro que sí, Espíritu Santo, tú eres el jefe. El Espíritu Santo me dice que te explique algo. ¿Cómo pongo a Dios en primer lugar en mi vida? En mis hijos, a los que yo llamo mis hijos. ¿Cómo pongo a Dios en primer lugar? Porque usted tendrá este año que aprender a poner a Dios en primer lugar en todo. ¿Cómo pongo en primer lugar a Dios en mis hijos? Te hice una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? La Biblia lo enseña y vamos a verlo ahora. Ahora, anote esto: cuando usted y yo tocamos todo lo que representa lo primero en nuestra vida, todo lo que representa lo primero en nuestra vida, le damos el derecho legal al enemigo de operar en nuestras vidas. Anote esto. Lo primero es un principio, ya voy para la Biblia. Cuando usted toca todo lo que representa lo primero en su vida, usted le da autorización a Satanás para operar en su vida. Eso no se le puede olvidar. Cuando usted toca todo lo que representa primero, usted le da autorización para que Él opere en nuestras vidas, en su vida. Por eso hay que estar claro qué es lo primero, qué representa lo primero. Cuando usted anote, cuando usted consagra lo primero en su vida para Dios, Dios protege el resto y ocurre esto que dice Jesús: todo lo demás será añadido. Está en Mateo 6:33. Cuando usted busca primero a Dios y a su reino y pone en primer lugar el reino, todo lo demás será añadido. Escriba esto en grande. Cuando usted busca primero el reino de Dios en todo, todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Ya notaron, ¿verdad?
yo estoy enseñando. Y esto es importante. En el Antiguo Testamento, el principio de lo primero tenía el siguiente significado. Anota el significado de lo primero. Lo primero es la ofrenda de las primicias, que equivalía a un sacrificio que representa darle lo primero a Dios. ¿Qué representa? Y el problema es que hay gente que ama tanto a Mamón que cuando hablan de primero piensan en plata. Solo en plata. Y la plata es lo que menos mira a Dios, pero lo mira. Lo primero es una ofrenda de acción de gracias y de consagración. Todo lo primero es una ofrenda de acción de gracias y consagración. La palabra consagrar quiere decir separado para Dios, para que lo use Dios. Yo llamaría esto una ofrenda anticipada, pues, mediante el que se santifica una parte de todo lo demás. La primicia es una ofrenda de acción de gracia y de consagración, mediante la cual yo santifico una parte para consagrarlo todo. ¿Estamos aquí? Deme un amén para saber que usted está entonado. ¿Dónde ocurrió por primera vez la separación de lo primero? ¿Quién sabe? ¿Dónde ocurrió por primera vez la separación de lo primero y por qué? Qué bueno que nadie sepa. Gracias, Señor. Porque por eso uno enseña a los que no saben. Los que saben, pues gloria a Dios. Anoten. Quiero mostrar primero número 3:13. ¿Dónde ocurrió? Le voy a decir dónde ocurrió lo primero. En Egipto. Presten atención a esto. Dios mandó plagas a Egipto para destruirlo. Para obligarlo a liberar al pueblo de Israel. Dios mandó plagas para liberar al pueblo de Israel y no lo liberó. ¿Comprendes esto? Quiero que entiendas esto. Que la revelación venga a ti. Dios mandó plagas para liberar a Israel y no lo liberaron. Pero Dios tocó el primogénito de Egipto y Israel fue liberado. Quiero que entiendas el poder de lo primero. Dios mandó plagas y no liberó a Israel, pero le tocó el primogénito a Egipto y todo Israel fue libre. Números 3:13. Porque mío es todo primogénito. ¿Cómo dice Dios? Dice, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. ¿Cuándo hizo Dios esto? Dice, yo santifiqué el primogénito. Dígalo de nuevo. Ok. Dice que Él los santificó desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. El día que Dios hizo morir a todos
todos los primogénitos de la tierra de Egipto, ese día Dios tuvo que santificar sus primogénitos. ¿Por qué? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Usted tiene un primogénito? ¿Cuántos tienen un primogénito? Reciba revelación. Escucha esto. Dice, voy a leerlo de nuevo. Desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombre como de animales míos será. ¿Por qué Dios santificó a los primogénitos de Israel el mismo día que mató los de Egipto? ¿Por qué? Tú tienes que saber esto. Dios siempre bendice lo primero. Porque al bendecir lo primero, todo lo que está debajo de eso es bendecido. No que solamente lo primero es bendecido, sino que Dios pone el aceite en la cabeza y fluye por ahí para allá. ¿Comprendes esto? Ahora, ¿por qué Dios santificó los primeros de Israel la misma noche que tocó los primogénitos de Egipto? Porque el día que Dios tocó los primogénitos de Egipto, expuso públicamente el poder de tocar lo primero. Ese día el diablo sabía el poder que había en tocar lo primero. Te doy un minuto para que lo asimiles. Pero a Dios no le quedó otra alternativa. Tuvo que tocar el primogénito para degollar a Israel, que soltaran a su pueblo. Y ese día Dios expuso públicamente que había un poder en tocar lo primero, para destrucción o para bendición. Y lo primero que hizo Dios fue ordenar, consagrar a los de su pueblo para protegerlo, porque el diablo es un imitador y venía a tocar lo primero para golpear a Dios. Deme un amén. No lo digo yo, dice, ese día, dice Dios, ahí se originó lo primero. Dice Dios, ese día yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. ¿Quién los hizo morir? El que está en su trono, el que de su reino domina todo. ¿Estás aquí? El que su reino domina todo. Y dice Dios, pero santifiqué para mí a todos los primeros de mi pueblo. ¿Para qué? De hombres, animales, pastora, y también aquí, diga conmigo, todo lo que representa primero. Y lo que tú tienes que lograr hoy es que se te revele todo lo que representa primero. Porque el diablo sabe que si logra tocarte en tu vida, todo lo que representa primero te debilita, te destruye. ¿Estás aquí? Voy a seguir. Éxodo 13:2. Ahí se originó la primicia, lo primero, consagrar lo primero, el principio de lo primero. Diga conmigo, el principio de lo primero. Éxodo 13:2 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Qué dice el Señor? Mío es. ¿Lo primero de quién es? ¿A quién le pertenece lo primero? Amén. A Dios. Diga conmigo, lo primero le pertenece
Hoy era para que tuviera todo el mundo en la iglesia. Porque lo primero le pertenece a Dios. ¿Comprende esto? Entonces dice, seguimos. ¿De quién es lo primero? Le pertenece a Dios. Amén. ¿Está aquí? Si Faraón hubiera consagrado lo primero a Dios, Dios no lo hubiera podido tocar, aunque hubiese sido Faraón. Porque Dios es Dios y Señor de todo lo creado. ¿Estás aquí? Entonces, si el diablo toca todo lo primero en nosotros, tiene derecho legal en nuestras vidas. Tendrás que aprender este principio. ¿Estás aquí? Entonces, Éxodo 23:19, anote, lo primero en los frutos de la tierra. ¿Qué es lo primero que le damos a Dios? Éxodo 23:19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Diga conmigo, todo el fruto de mi tierra. Diga conmigo, todo el fruto de mi tierra. Los primeros frutos de tu tierra, todo sobre aquello que Dios te puso en tus manos. La tierra que Dios te entregó. ¿Se acuerdan esa expresión de Dios? La tierra a la que Dios te introduce. La tierra que Dios te entrega. Amén. Nehemías 10:35. ¿Qué es el principio de la palabra primicia? Es una ofrenda anticipada. Es lo primero, es anticipado y representa consagrar. Y al darle lo primero a Dios, consagra el resto de lo primero que tú le has dado a Dios. Dice, la primicia de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de tu Dios. Los primeros frutos de tu tierra, sobre todo aquello que Dios te puso. Nehemías 10:35, anote. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Si Dios me lo permite, el otro domingo voy a hablar sobre la primicia que es Cristo en el Nuevo Testamento. Porque aunque en Cristo estamos completos, la gente dice, como Cristo ya lo hizo todo, yo no tengo que hacer nada. Entonces no tenemos que estar aquí. Porque la Biblia dice que la misma copa que Cristo bebió, nosotros tenemos que beber. Entonces tendríamos que morir en la cruz del Calvario. Entonces es importante esto, entender que lo primero es un principio. Y por eso Cristo es el primero de la resurrección, el primero en una nueva generación de un reino nuevo, el milenario. Cristo es el primero. Amén. Y consagrar el primero representa que vendrán muchos demás después. Eso es lo que representa primero. Nehemías 10:35 dice, y que cada año, ya lo leímos. Dice, anote, todo lo que representa lo primero debe estar en el lugar que le corresponde. Todo lo que representa primero debe estar en el lugar que le corresponde. Mateo 6:6. Ya vimos las primicias de nuestro fruto, de nuestra tierra, de nuestros hijos, es de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios debe ser primero en mis hijos. Que usted debe orar y entregárselo a Dios y dejar que Dios tome el control de sus hijos.
ponerlo en sus manos. Que se haga la voluntad de Dios en ellos y respetar los principios de Dios y dejar que Dios tome el control en la vida de ellos. No meta la mano. Ora a Dios, lo consagra a Dios y respete los principios que Dios estableció sobre sus hijos. Y no meta la mano. ¿Comprende esto? Porque en todo lo que yo tengo debe aplicarse el principio de lo primero. En el matrimonio también le da lo primero a Dios. En cómo yo hago que Dios sea primero en mi matrimonio. Le doy lugar en mi casa a Dios primero. ¿Comprende esto? En mi habitación, Dios primero. Amén. Entonces, no yo, no controlando yo, no diciendo yo, dándole lugar a Dios. Lo primero es para Dios. Todo, el matrimonio es para Dios. Ay, ahora vas para la iglesia porque lo primero es para Dios. ¿Estás aquí? Entonces, las primeras horas del día, dijimos que hay primero en el día. Cada vez que el reloj comienza en 0, lo primero es para Dios. Cada día lo primero debe ser para Dios. Cada día lo primero debe ser para Dios. Cada semana lo primero debe ser para Dios. Por eso nos congregamos. Y por eso la Biblia dice: no dejéis de congregarte como algunos tienen por costumbre. Porque el primer día de la semana debe ser para Dios. Si yo dejo de practicar el congregarme, le doy derecho legal al enemigo que toque mi vida. En el momento que dejas de congregarte, le diste derecho legal al enemigo para que toque tu casa, tu vida y todo lo que tienes. Y Dios lo dijo desde el principio: 6 días trabajarás y 1 descansarás. Ese es el día donde nos reunimos y nos congregamos como familia. Ese es lo que nosotros llamamos lo primero de la semana. Pastora, y el calendario aquí, el calendario, mire, usted está en Panamá y Dios es Dios en Panamá y sobre el gobierno de Panamá. Si Dios permitió el calendario, que el domingo fuera hoy para los judíos, el primer día de la semana es hoy. El último fue ayer. Cuando usted consagra el primer día a Dios, todos los demás días están seguros en Dios. Por eso hay gente que se le complica la semana, se les enreda la semana. Y por eso el diablo te va a perseguir el primer día de la semana. Te va a organizar las visitas, las amistades, la fiesta, todo para tocarte lo primero. ¿Estás aquí? Entonces, seguimos. Todo lo que representa lo primero debe estar en el lugar que corresponde. El primer día, cada día, Mateo 6:6, ¿qué dice ahí? Léalo por favor. Y entrado a tu habitación, cerrada la puerta, léalo fuerte por favor. Ya conmigo, vida de oración. O sea, cada día yo le tengo que dar los primeros días a Dios. ¿De qué? De comunión, de conversar, de compartir.
Eso es la primicia, lo primero del día. Si estoy con Dios, en lo primero del día estoy consagrando el resto del día. Por eso a la gente no le alcanza el día, por eso las cosas no le salen en el día, por eso a la gente se les complica todo el día, problemas, situaciones, porque Dios no pudo consagrar el resto del día porque usted no le consagró lo primero de ese día. Y el enemigo lo puede tocar. ¿Está aquí? Número 2. ¿Cuál es tu prioridad con respecto a tu vida personal? Recuerde que el principio de Jesús, los mandamientos de Jesús es: amarás a Dios sobre todas las cosas, te amarás a ti mismo y luego al prójimo. Tu prójimo empieza por tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia y la iglesia. ¿Estás aquí? Entonces, aquí vamos. Tu vida, la primicia de tu vida personal, ¿a quién se la das? ¿Trabajas en tu propósito? La primicia de tu vida personal tiene que estar relacionada a tu propósito, no a tu profesión, sino a tu propósito. Por eso hay gente que se cansa, se agota, años en la iglesia y no ven el cambio. ¿Por qué? Porque ellos, su vida personal se la dedican al negocio, se la dedican a la familia, se la dedican a la profesión, se la dedican al mundo, pero no a su propósito. ¿Está aquí? O sea que yo tengo un propósito, usted tiene un propósito. Lo dice, aquí está en Filipenses 3:1. Debe estar en primer lugar en todas tus actividades. Nuestro propósito dado por Dios debe estar en primer lugar. Recuerde esto, Dios dijo esto, que Él le renovará la fuerza. Y la fuerza se la renueva para que usted camine en su propósito. La fuerza se la renueva para que usted camine en su propósito por el cual Él lo creó. Por eso hay gente que no renueva la fuerza. No son rejuvenecidos como las águilas. ¿Por qué? Porque primero trabajan en su negocio o en las demás personas y no en su propósito. ¿Está aquí? O en las redes sociales, o primero están trabajando en la vida de los demás, o primero están trabajando en la vida del vecino, o está trabajando y no en su propósito. ¿Estás aquí? O está tratando de resolverle los problemas a otros, o está tratando de resolverle la vida a otros, pero no en su propósito. ¿Está aquí? Por eso les cuesta desarrollar su propósito. ¿Por qué? Porque ellos están enfocados en el propósito de otro. Entonces, dice Filipenses 3:1, prosigo a la meta. ¿A dónde sigo? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Dónde yo debo caminar con mi propósito? Jesús nos está evitando terminar afanados, cansados y agotados por nada. Y por eso, y se lo puedo decir por testimonio, una vida dedicada al trabajo, una vida dedicada a las empresas, una vida dedicada y al final cansada y agotada y sin lograr el propósito en nuestras vidas. Y ahora puede ser que no sea el trabajo, pero ahora usted está dedicada su vida a algo o a alguien. Usted no puede tener su vida dedicada, perdóneme. Usted tiene que darle la primicia, estamos hablando de su vida personal. Después de estar con Dios es su vida personal. Y voy a decir esto, hay gente que ni se baña primero, ni se asea primero, ni se cepilla los dientes primero para resolverle la vida a otros.
porque está todo fuera de lugar. Y por eso debemos aprender a poner todo en el primer lugar, en el lugar que corresponde. Lo primero debe estar en el lugar que corresponde. ¿Comprende lo que le digo? Usted se levanta, ora, usted le dio a Dios. Lo primero la primera relación está con Dios. La primera relación está con Dios. La segunda está con usted mismo. Con usted mismo está la segunda relación. Con usted. Usted debe crecer hacia adentro. Usted debe conocerse. Usted debe edificarse. Usted debe ministrar su propia vida en su propósito. Voy a aprender de mi propósito. O sea, le estoy dedicando lo primero en mi vida a mi propósito. Por eso dice el apóstol, yo sigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Mi propósito. Cuando estemos en el cielo, todos, hasta nuestros hijos y esposos, vamos a ser hijos de Dios. Una sola familia. ¿Comprende esto? Yo me encuentro mujeres deprimidas, tristes. Me encuentro mujeres depresivas porque dedicaron toda su vida a los demás, aún a sus hijos, y no al desarrollo de su propósito. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Si usted primero no trabaja en que su vida sea en el propósito, usted no estará capacitado para ayudar a nadie. Usted no podrá impactar a nadie, porque usted tiene que trabajar en su propósito. Tiene que entender esto, porque le estará dando lugar al diablo para destruir su vida si usted no consagra su propósito. El primogénito tenía el propósito de servirle a Dios, de ser separado para el sacerdocio para Dios. Cuando usted separa lo primero para su crecimiento, para el propósito de Dios, entonces usted está consagrando su propósito y está destinado a llegar a la meta. Está destinado a llegar a la meta. Está aquí. Está destinado a llegar a esa meta. Por eso dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Jesús dijo esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El gran problema de la iglesia que no le importa el hermano es porque ni siquiera ellos mismos se aman. Y tú no podrás enseñarle a una persona a amarse si tú no te aprendes a amar primero tú. Tienes que aprender a amarte a ti. Ese es el principio de lo primero. Tienes que poner la prioridad como Dios la pone. ¿Cómo Dios ve la prioridad en nosotros? ¿Cómo ve Dios la prioridad en su pueblo? Y cuando intentes en estos días sentarte para darte prioridad a tu propósito y estudiar de tu propósito y darle lo primero a Dios acerca de tu propósito en tu persona, el enemigo te va a querer buscar pleitos y hacer cosas para sacarte de lo primero, porque él sabe que lo primero consagrado tiene poder. Todo lo que es primogénito o primogenitura tiene poder en el reino de Dios. Todo lo que es primogenitura y lo que es primogénito tiene poder. Y tú tendrás que aprender a cuidar lo que es primero. Porque si tú no sabes cuidar, ¿cómo puedes confiar tu vida en alguien que no sabe cuidar primero todo lo que Dios le dio? Propósito, asignación, servicio, dones, capacidades, Espíritu Santo. Y esa es la falta de efectividad en la iglesia, porque usted no le puede enseñar a la gente a amarse primero si usted no lo practica.
Yo no puedo dar lo que yo no tengo. ¿Comprende esto? El estar aquí no es porque yo quiero, es porque yo tengo que darle primero a Dios para después poder disfrutar el resto. Yo tengo que darle primero a Dios para después disfrutar el resto. Yo tengo que poner mi mente, mi corazón, mis dones, mis capacidades primero en las manos de Dios para que Dios las prepare, las capacite y después me voy a trabajar a lo demás. Pero ¿cómo puedo darle el primer talento, mi primer pensamiento, mi primera creatividad, mi primera idea a otro si no se lo doy primero a Dios para que Dios lo capacite? El problema, escucha, es que a Dios no es que a Dios le molesta que tú trabajes primero. Lo que pasa es que Dios sabe que ese trabajo será vergonzoso porque usted no se capacitó con Dios primero. Y no será efectivo ese trabajo porque usted fue sin primero que Dios lo capacitara. Cuando yo me preparo en la mañana con Dios, me capacita para mi propósito, entonces yo estoy lista para ir a servir a cualquier lugar y hacerlo como para el Señor. Pero cuando yo me levanto y no me capacito en mi don y en mi talento y me voy a trabajar, yo voy a darle a la gente cualquier cosa, pero no le voy a dar algo, un producto consagrado primero a Dios. No le voy a dar a la gente un producto consagrado, capacitado, separado, lleno de sabiduría, primero a Dios. Entonces vamos a hablar cualquier cosa, vamos a hacer cualquier cosa. Pero cuando yo digo, bueno, Señor, ya oré, ahora voy a trabajar en mi propósito. ¿Para qué me llamaste? Ok, voy a invertir tiempo en mí. Voy a invertir tiempo en mi propósito, en mi asignación. Ahí le van a llamar, oye, la gente que está acostumbrado a usarle. No me diga. Pero todos tenemos gente que está acostumbrado a usarnos. Tú no tienes a nadie que te use. Y que cuando ya no te puede usar, se enojan contigo, te abandonan, te dejan. Porque una cosa es usar a la gente y otra cosa es recibir algo de la gente. O sea que cuando tú comienzas a dedicarte tiempo a tu propósito, la gente que está acostumbrada a usarte te va a comenzar a estorbar para usarte. Pero esa gente que te usa nunca te llamó para decirte que había un congreso para entrenarte en el talento y el llamado que ha visto que Dios puso en ti y que ellos creen que tú tienes en ti. La gente que te usa nunca te va a avisar, oye, yo he visto que tú sabes hacer esto muy bien, qué bonito lo haces para Dios. Y mira, hay un congreso que te va a preparar y capacitar para esto. Hay en la universidad, en la escuela, porque ellos solo quieren usarte y no les interesa desarrollar tu talento y tu capacidad. Préstale el ojo a la gente que te usa. Porque cuando la gente te está usando es señal de que tú no estás consagrando lo primero para Dios. ¿Estás aquí? Dile al que estás al lado, yo tengo un propósito. Tú tienes que entender, hay gente que te va a usar, pero hay gente que cree en ti y que va a invertir en ti. Y que te va a decir, mira, yo te amo y yo he visto el don, la gracia que Dios te ha dado, la capacidad que Dios te ha dado. Y mira, he traído aquí a esta gente, conozco a esta gente, me llegó esta noticia para que tú te prepares para tu propósito.
mientras que tú no consagres tu propósito y tu asignación para Dios, solo tendrás gente que te use. Pero cuando tú comienzas a consagrarle a Dios tus talentos, tus dones, tendrá gente que te viene a empujar, que te va a ayudar al propósito que Dios hizo para ti. ¿Estás aquí? Y eso tiene que ver con consagrarlo primero. ¿Tú sabes lo que hace el primogénito? Lo primero, cuando lo consagras, separado para Dios, separado para uso exclusivo de Dios, separado para Dios, separado para uso exclusivo para Dios, separado para Dios. Entonces vienen los que te usan de parte del diablo y dice, tiene un letrero, ha sido consagrado, sus dones, sus talentos, su propósito. Y está separado porque Dios lo está entrenando, porque Dios lo está equipando, porque Dios lo está preparando para toda buena obra. Está ocupado en su propósito, en su talento, porque Dios lo está equipando para toda buena obra. Diga conmigo, Dios nos prepara para toda buena obra. Ahora, escúchame lo que te voy a decir. Escúchame. Tú tienes que determinarte por voluntad propia, consagrar lo primero. Escúchame esto. Si tú honras la vida en Dios, Dios está listo para honrarte a ti. Si tú honras lo que es vivir en Dios, Dios va a honrarte a ti. Por eso dice Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén, ¿estás aquí? Entonces, solo cuando nosotros consagramos lo primero del día a Dios, lo primero de nuestro propósito a Dios, porque una cosa es orar y ahora la segunda es yo me tengo que preparar para el propósito de Dios. Es una realidad, pero hay gente que 5 minutos antes de la casa de paz corre a leer el material, cuando lo debió haber hecho el primero, lo que hacía después de orar ese día, porque está trabajando en su propósito. Está trabajando en su propósito. ¿Está aquí? Usted está trabajando en su propósito. Yo vi gente parquearse aquí a las 5 de la tarde y venía a pedir una copia de la clase, leérselo afuera para correr a la casa de paz. Y yo dije, ya sé dónde va a terminar eso, ni en la iglesia va a terminar. Porque tú tienes que entender que Dios no es el papel del servicio. Tú tienes que entender que Dios es primero. ¿Entiendes esto? ¿Y por qué Él es primero? Porque su reino gobierna todas las cosas. Ahora, poner a Dios primero te va a meter en problemas. Si no te mete en problemas, no estás poniendo a Dios todavía primero. Porque no estás poniendo al diablo primero. No estás poniendo a tu familia primero. Estás poniendo al Señor de toda la creación primero. ¿Estás aquí? Es poner a Dios primero. Todos los días es poner primero a Dios. Tú tienes que entender esto. No es tu negocio. Ay, y si es que si no lo hago, ¿de qué como? Ay, métete en pacto con Jehová. Entra al pacto. Entra al pacto. Entra al pacto. Dios es un Dios de pacto. Entra al pacto. Entra al pacto. Pon a
a Dios primero. Número 3, nuestro dar a Dios. Orar. Propósito. Usted tiene una vida de propósito. Yo dije hace poco, si usted no estudió y usted creyó que se le escapó a Dios, aquí usted tenía propósito en Dios. Dios lo llamó y Dios lo está llamando a prepararse. Dios lo está llamando a prepararse a su propósito. Su propósito va a durar por la eternidad. Su trabajo en la tierra puede terminar hoy, puede terminar mañana, en cualquier momento, pero su propósito es eterno. Lo que usted se prepare en su propósito, lo seguirá haciendo eternamente. En lo que usted se prepare en su propósito, usted lo seguirá haciendo eternamente. O sea que si usted cree que tiene un don para enseñar, una habilidad para enseñar, usted se va a preparar para enseñar la palabra. Usted va a enseñar la palabra por 1000 años en el milenio. Va a enseñar la palabra por 1000 años en el milenio. Por eso dice Jesús, busca el reino, no se afane. Solo los que no tienen pacto con Dios están preocupados por la comida, por la bebida, por la electricidad, por el carro, por la luz, por esto, por lo otro, por aquello. Pero los que entramos en pacto con Dios, Dios sustenta nuestra vida porque Él nos está preparando para el milenio. Usted tiene que entender eso. Le está preparando para el milenio. Todo el conflicto que usted y yo podemos vivir es que usted, lo primero, no está separado, no está consagrado para Dios. Diga conmigo, consagrado y separado para Dios. Todo lo que usted haga en las primeras horas del día tienen que estar enfocadas al propósito de Dios. Voy a decirlo de nuevo. Todo lo que usted haga en las primeras horas del día tiene que estar enfocado al propósito de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy al gimnasio para estar hermosa. Yo no camino para verme bonita. Yo lo hago porque lo necesito para cumplir mi asignación en el propósito de Dios. Yo no ayuno para estar flaca como algunos ayunan. O algunas ayunan porque quieren estar bonitas, porque el ayuno pone bonito. Pero yo no ayuno para estar bonita, yo ayuno para cumplir el propósito de Dios. Todo sacrificio con el enfoque equivocado, Dios no lo recibe. Yo no ayuno para ponerme bonita, yo ayuno como un método de preparación para cumplir la asignación divina que Dios me está pidiendo. Porque si usted cree que hay que ayunar para estar bonito, usted dirá, a mí me da igual estar gorda, a mí me da igual estar esto, a mí me da igual esto, a mí me da igual aquello, a mí, la gente le da igual. ¿Por qué? Porque el ayuno es para cumplir el propósito de Dios. Porque cuando tenemos una vida con propósito, todo lo que hacemos tiene propósito. Cuando usted y yo caminamos con una vida de propósito, todo tiene propósito. Entonces yo debo entender que todo lo que yo le doy a Dios tiene propósitos en mi vida. Debemos dar a Dios primero antes que a cualquier persona. Proverbios 3:9. Por ejemplo, si yo le doy, ¿con qué propósito le doy yo a Dios los diezmos y las ofrendas? ¿Con qué propósito le doy a Dios las primicias? Yo sé que obedecerle a Dios me va a traer más responsabilidad. Entonces, ¿para qué le voy a obedecer si cuando la responsabilidad llega no le quiero obedecer? Mi obediencia se vuelve nula. Si yo sé que obedecer a Dios me va a abrir las puertas de los cielos,
Yo sé que obedecer a Dios me va a promocionar. Yo sé que en esta temporada mi obediencia a Dios me va a promocionar en la segunda, en la que viene, y yo tengo que preparar mi propósito para la temporada que viene. Yo sé que diezmar y ofrendar me abre los cielos, me da sobreabundancia para caminar en el propósito de Dios. Yo me tengo que preparar para ese propósito. ¿Qué dice Proverbios 3:9? Honra a Jehová. ¿Por qué yo doy? ¿Cuál es el propósito de dar? Sí, díganlo sin miedo. ¿Cuál es el propósito de dar? ¿Cuál es el propósito de dar? ¿Qué dice Proverbios 3:9? Yo quiero decirte algo. La vida es un fruto de Dios en mí. Yo me levanto en la mañana, respiro porque Dios me dio ese fruto. Dios me dio ese aire. Dios me dio ese respirar. Dios me dio esa vida. ¿Qué es lo que me está diciendo Proverbios 3:9? Que debo honrar con ese fruto de vida a Dios. Que debo honrar con ese fruto de vida a Dios. Debo consagrar ese aire, debo consagrar esa fuerza, debo consagrar esa vida que Dios me dio, ese techo que Dios me dio, esa casa, ese celular que Dios me dio, esa computadora que Dios me dio. Debo consagrarlo las primeras horas del día, y después que oro con Él me voy a preparar voy a usar el celular, voy a usar la computadora para trabajar en mi propósito. Lo voy a consagrar a Dios, lo voy a honrar. Si Dios me dio ese fruto de vida, porque la vida es un fruto, si Dios me dio ese fruto de vida, yo lo voy a consagrar lo primero a Dios. Amén. Después uso el celular para el negocio, después uso el celular para hablar con otro, después uso la computadora para hablar con otro. Conságreselo a Dios. Después uso todo lo que Dios me dio para otros. Conságreselo a Dios. Dice, honra a Jehová ¿con qué? Con los primeros. Con los primeros, primicias de todos tus. Diga conmigo, todos tus frutos. Oye, los dones y los talentos son tus frutos. De tu fe, de tu obediencia. Tus capacidades son tus frutos. Todo lo que tú tienes es fruto de que Dios te lo ha dado. ¿Qué dice Dios? Hónrame con esos primeros. Hónrame, diga conmigo, hónrame con lo primero. Lo primero del día, señores. Dios no es Dios del domingo. Dios es Dios de los cielos y de la tierra y todo lo que está dentro de Él. No te metas, sácate el chip de que solo el domingo es para Dios. Perdóname. Si tú quieres ver en el 2023 cosas más grandes en tu vida, mira, es mejor que comiences a entender que el principio y el fin es de Dios. Que el día, que la hora, que el lunes, que el martes, que el miércoles, que el jueves, que el viernes, que el sábado, todos los días, me dice mi Biblia, los creó Dios. Y Dios creó el lunes, y Dios creó el martes, y Dios creó el miércoles, y Dios creó el jueves, y Dios creó el viernes, y Dios creó el sábado, y Dios creó el domingo, y Dios miró que todos son buenos. Y porque hay gente que cuando dice, ay, llegó el lunes, ay, llegó el martes, ay, llegó el miércoles, ay, llegó el jueves, qué pesar, ay, llegó el viernes, ay, llegó el sábado, y si es día de pago, Dios mío, ¿por qué? Si la Biblia dice que todos los creó Dios y miró que son buenos, y miró que son buenos, y miró que son buenos, y miró que son buenos.
¿Para quién no es bueno? ¿Para Faraón? Quiero que sepas algo. Hay gente del mundo que ha llegado al éxito aplicando los principios del reino. Por eso le dije, si Faraón hubiera conocido este principio, consagra a los primogénitos a Dios. Tú tendrás que entender. El problema es que a la gente le gusta hacer muchas cosas. Tú tendrás que decidir a qué te vas a enfocar el resto de tu vida. ¿Para qué vas a vivir? ¿Para Dios? ¿Para su propósito? ¿Vivirás para el propósito de Dios o vivirás para los que te usan? Porque perdóname, hay gente que solo nos usan. Pero que no están interesados en ayudarte a crecer. Que no están interesados en ayudarte a avanzar en tu propósito. Y tú tendrás que en este 2023 determinar quiénes son los que te ayudan a avanzar en tu propósito. Perdóname, ¿estás aquí? Dígame un amén. Usted tendrá que entender que usted debe ir a su siguiente nivel de propósito. Amén. Entonces, dice que honramos a Dios con todo lo que es primero. Diga conmigo, con todo lo que es primero. ¿Y por qué le digo esto? Porque la gente le da las primicias a Dios de los plátanos, la naranja, los frijoles, la yuca, el arroz, el dinero. Porque piensan que con eso tienen resuelto todo lo que es primero. Pero el principio divino de lo primero aplica en todo en nuestra vida, a diario, por semana, por mes, por año. Aplica en todo. Todo lo que tú tienes que consagrar lo primero para Dios. Todo. No, pero Cristo ya fue el primero, sí. Y le voy a decir algo que el Espíritu Santo me ponía en mi corazón. Usted tendrá, dice la Biblia, que el testimonio tiene poder. Y usted tendrá que experimentar en su vida el poder que hay en consagrar lo primero a Dios. Cuando usted lo experimente, usted podrá testificar, porque una cosa, Jesús dijo esto, muchos creerán por la predicación, pero otros por lo que ven. Usted tendrá que experimentar el principio de lo primero. Todo lo primero o lo primogénito es una ofrenda de acción de gracia. O sea que cuando yo en la mañana oro a Dios, después me preparo en mi propósito, le estoy dando eso como una ofrenda de acción de gracia a Dios por el resto de lo que voy a hacer en el día. Por eso lo que voy a hacer en el día se vuelve tan eficaz. ¿Por qué? Porque Dios me preparó antes de salir en mi propósito, porque Él sabía lo que yo iba a necesitar el resto del día. Por eso Él se vuelve eficaz nuestros días. Porque nos sentamos y le dijimos, Señor, ahora voy a preparar un tiempo para mi propósito. ¿Qué quieres que anote? ¿Qué quieres que haga? Tomo lápiz, tomo cuaderno, llevo un libro, háblame. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que corrija? ¿Qué va a acontecer en este día que yo necesito para mi propósito? Entonces yo trabajé y dediqué para mi propósito como hija de Dios. Entonces, como me preparé, el resto del día trajo el escenario de práctica a mi preparación. Como yo me preparé para mi propósito, el resto del día trajo mi escenario de práctica para mi propósito. Pero cuando usted no se prepara, usted no tendrá ningún escenario que Dios le traiga para que usted pueda practicar en su propósito. No puede, porque Dios es Dios de los cielos y de la tierra.
Y dice la Biblia que aún los pelos de tu cabello, Dios sabe cuánto tú tienes. Dios tiene tus días contados, tus horas contadas. Todo lo que tú recibes en el día, Dios lo aprobó. Y Dios no te mandará ningún escenario para que aprendas sabiduría hasta que tú no determines prepararte en tu propósito. Y por eso tenemos que estar dispuestos a consagrar todo tiempo al Señor. ¿Estás aquí? ¿Comprendieron esto? Eso es el principio divino de lo primero. Y por eso el Espíritu de Dios dice: pon lo primero en el lugar que tiene que estar. Diga conmigo: voy a poner lo primero en el lugar que tiene que estar. Diga conmigo: voy a poner lo primero en el lugar que tiene que estar. Quiero cerrar con esto. Éxodo 22, no está allí, no lo tienes que proyectar. Dios establece las leyes de la restitución. Diga conmigo: la ley de la restitución. Quiero hablarte de esto. Este es un año de restitución y eso es el año Shemitah. Es un año donde los presos, los esclavos eran libres, los cautivos eran libres. Era un año donde las familias se reunían, se reencontraban. Era un año de perdón de deuda, un año donde no se sembraba, un año donde Dios le traía la provisión a su pueblo. En el libro de Deuteronomio, los israelitas le dicen a Dios: bueno, y si este año no sembramos, ¿cómo vamos a comer? Dios le dijo esto: el sexto año, lo que produzca en el sexto año, lo voy a multiplicar por 3, para que le dure no solamente el año Shemitah, sino los 3 años. Porque ese es nuestro Padre. Por eso, la primicia está en Éxodo 22 como una de las leyes de la restitución. Año 2023 es año de la restitución. Es una de las leyes de la restitución. ¿Qué quiere decir esto? Para que Dios le restituyera al pueblo lo que había perdido, tenían que traer y consagrar lo primero. ¿Qué restituye Dios? Te voy a dar el orden de las cosas que restituye Dios. Yo sé que tú quisieras que Dios te restituyera el bolsillo, pero yo te voy a dar el orden de las cosas que restituye Dios. Tal vez usted quiere que Dios restituya primero el matrimonio, la familia, pero te voy a dar el orden de cómo Dios trabaja la restitución. 1, tu identidad. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando Adán pecó, fue sacado del huerto del Edén. Se perdió su identidad. Perdió su gobierno, su señorío, su autoridad, la perdió. No sé si me está siguiendo. Cuando tú no consagras, por eso hay gente que demora años para que Dios le restituya su personalidad, su identidad. ¿Por qué? Porque juegan con el principio de lo primero. Juegan con el principio de lo primero. Lo primero que Dios viene a restituir es nuestra imagen, nuestra semejanza, no nuestra imagen exterior. Viene a restituir nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra certeza, nuestra seguridad. Y hay gente que trata de conseguir esto
a las malas o a las buenas, pero la única manera de que esto sea restituido es que tú comiences a consagrar todo lo primero en tu vida para Dios. Todo, día, mes, año, todo. Lo primero que Dios va a restituir en este año es tu identidad como hija, como hijo. Que las inseguridades en la obediencia a Dios se vayan. Porque cuando un hijo y una hija no tiene identidad de hijo de Dios, no tiene seguridad en su obediencia, en su fe, en su actuar, en sus acciones. Entonces, cuando consagramos lo primero a Dios, Dios comienza a restaurar nuestra identidad, nuestra imagen. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Diga conmigo, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, no del mono. Y por eso no podemos andar como anda el mono, sino que debemos tener confianza y creer en nuestro Dios. O sea, aquí volvemos. Dios viene a restaurar, a restituir, a restaurar tu relación personal con Él. Porque eso fue lo primero que se perdió en el Edén. La relación de Adán con Dios se perdió. Cuando usted no consagra las primicias en su vida, entendiendo ya todo lo que es primero, ¿verdad? Todo lo que es primero. Cuando usted no lo hace, el diablo le roba su relación con Dios. El diablo le roba su imagen. Cuando dice la Biblia que cuando yo obedezco a Dios, Satanás está inmediatamente debajo de mis pies. Cuando usted no obedece a Dios, le da derecho legal a Satanás para ponerse de cabeza suyo y no debajo de sus pies. Entonces, Dios primero va a restaurar nuestra relación con Él, nuestra relación personal. Usted sabe que usted tiene una relación personal. Usted sabe que dentro de usted hay un espíritu. ¿Usted es amigo de ese espíritu? Usted tiene un yo interior. ¿Sabía usted eso? Mi pregunta es, ¿usted está enemistado con ese yo interior? Dios necesita restaurar su relación con usted mismo. ¿Está aquí? Y luego Dios va a restaurar esa relación con las demás personas. Mire por dónde vamos. Porque no fuimos seres creados para vivir aislados ni solos. Fuimos creados para convivir en familia, para convivir en congregacional. Fuimos creados para ser seres relacionados conmigo, con Dios y con la gente. Entonces eso es lo primero que restaura la restitución, cuando yo comienzo a obedecer a Dios en todas las cosas. Dios comienza a restaurar todo eso. Y yo comienzo a relacionarme con las demás personas sin ningún problema. Cuando Dios restaura todo esto, está restituyendo nuestra posición en Cristo. Está restaurando nuestro ser, sanando nuestro corazón. Y está llevándonos a relacionarnos con los demás. Amén. Diga conmigo, relacionándome con los demás. Mayormente con los pecadores. Porque la iglesia es para los pecadores. Diga conmigo, la iglesia es para los pecadores. Ahorita usted se va a ir porque usted no es pecador. El que dice que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios.
Entonces, escuche, ¿con quién nos vamos a relacionar? Diga conmigo, con los pecadores, con los que fallan, con los que hacen las cosas mal, pero con los que se levantan y lo hacen de nuevo. Diga conmigo, pero son los que se levantan y lo hacen de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a relacionar con gente que peca en primera instancia, porque ese es el proceso de un discípulo de Cristo. ¿Sabías? Que el proceso de un discípulo de Cristo está en relacionarte con los más pecadores. Si pasas ese proceso, te puedes convertir en un líder de Cristo. ¿Entiendes esto? Sí, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo perdona, todo lo resiste. El discípulo tiene que ser procesado en amor. Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo resiste. Diga conmigo, todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo resiste. Amén. ¿Está aquí? ¿Está aquí?